amigos pescadores, yo soy George del YouTube canal Fishing de México. Soy belga, retirado. Hoy vamos a hacer un pequeño spook en madera. Esta madera la encontramos en la playa aquí, ningún problema, no cuesta nada, es muy duro, muy fuerte. Aquí tengo un spook original. ¿Ves? Pero yo quiero hacer, yo lo hice un poco más chico para pescar en la laguna. Entonces vamos a trabajar un rato y te muestro cómo hacer fácil y rápido un pequeño spook en madera. Si puedes ver todo bien, mira. Estos son es madera que puedes encontrar en la playa. El bueno de este es que es muy duro y sirve para hacer unas superficies como el spook. Este es el madera que encontramos en la playa. Tiene un pequeño canal en el medio que sirve para meter su wire, pero este es para más tarde. Vamos a darle un poco más de forma. Le voy a bajar porque hay mucho ruido y polvo. Entonces, la una parte está casi listo. Solo falta pocos detalles que hacemos ahora. Al otro lado. Bueno, se veo como yo lo quiero. Vamos a alejarle un poco más o no. Medirle bien y cortamos este aquí en el medio. Aquí vamos a hacer un hoyo, poner un pequeño plomo con el inox. Vamos a meter una parte de inox adentro que no se oxida y ya. Ahora hacemos la costa. Mira, es muy importante que el spook funciona bien. Terceros de spook. Otra aquí. Y esta parte de frente. Este está dentro. Este necesitamos bajar poquito. Poner con la loca unas cosas. Y después vamos a llenar este con automotriz. Pero esto más tarde. No lo tengo ahora. Ok. Casi igual como este de plástico, pero este es muy rápido para hacer. Primero parte que falta ahora es llenar este con automotriz. Aquí también los hoyos, tapar todo bien con automotriz, lijar otra vez y después barniz y lijar el barniz, poner un pintura básico, la primera capa, y después tú puedes pintarlo como tú quieres. Mira, esta es la parte final y con como este yo saco un callo grande. Mira, es este
del gallo, picado, mordido, pintado. Si quieres pintarlo otra vez, pero estos son otros, es otro estilo que el Spook. Este es onda, slow sinking, pero lo puedes pescar a la superficie o un poco más onda. Tengo otro listo, y otro, una más, mira. Esa es una madera de pino, como este. Haz un pequeño diseño como tú le quieres, más o menos, después le cortes, le elijas. Esta parte sirve para hacer 3. A veces es un poco más trabajo, pero ya es un trabajo ligero y son buenos lugares. Yo saco muchísimos peces con estas cosas. Hecho de madera, de pino. Como stick bait, mira. Tú necesitas darle el movimiento. Mira. Muy nervioso.